La quimio estándar siempre tuvo la cabida en el cáncer urotelial. De hecho, antes de que se le revelaran los datos de la 39, teníamos los datos de Javelin 100 con el mantenimiento con avelumab, y estos pacientes llegan en muy pobres condiciones, en muy malas condiciones, con funcionalidades limítrofes, y el uso de esto va a dar las tasas de respuesta objetivas, pero de ahí a suspender un tratamiento con una enfermedad tan agresiva como esta, uno lo pensaría dos veces. Entonces, no tendría tanta validez, pero los ensayos clínicos van a empezar a migrar y van a empezar a validar otro tipo de biomarcadores que probablemente nos lleven a la predicción. Hola, bienvenidos a UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Soy Estefanía Celis, uróloga oncóloga, y hoy tenemos un episodio muy especial porque después de mucha expectativa, la combinación de enfortumab vedotina con pembrolizumab acaba de recibir aprobación en Colombia para el manejo del cáncer urotelial localmente avanzado o metastásico. Vamos a analizar con rigor y con calma qué significa esta aprobación, cómo cambia la práctica real y qué debemos tener en cuenta en la selección de los pacientes. Para revisar el estudio A39, invité a un referente en oncología, el doctor Martín Zapata, es oncólogo experto en tumores geniturinarios. Bienvenido, doctor Zapata, y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Estefanía, por la invitación, y es un gusto estar con todos los amigos de la Sociedad Colombiana de Urología. Entonces, arranquemos por lo básico y fundamental. El estudio A39 cambió la conversación mundial sobre el manejo del cáncer urotelial avanzado, pero más allá de los números espectaculares que nos mostró este estudio, ¿qué cambió realmente en su práctica después del A39? Pues, Estefanía, cuando Tom Powles reveló los datos de la A39, todo el mundo se puso de pie, aplaudió, nunca se había esperado estos resultados tan contundentes y tan dicientes, con excelentes resultados en supervivencia global, una cosa que cambia el estándar de tratamiento a nivel global. Desglosemos un poquito qué fue lo que más los sorprendió de los resultados en comparación con la quimio estándar. De hecho, antes de que se le revelaran los datos de la 39, teníamos los datos de Javelin 100 con el mantenimiento con avelumab, que son buenos resultados. Sin embargo, la contundencia en supervivencia global, supervivencia libre de progresión, y en otros objetivos secundarios como las tasas de respuesta objetivas, e inclusive el perfil de toxicidad que era eventualmente manejado y mitigado con estrategias, cambia el paradigma del tratamiento, dando unos datos sorprendentes en supervivencia global. Una de las virtudes de la 39 es que incluyó una población muy amplia e incluyó pacientes que eran elegibles e inelegibles para platinos, con PDL1 alto y bajo, enfermedad visceral, metástasis hepáticas, prácticamente todos, pero en la vida real, ¿usted cómo selecciona al paciente ideal para iniciar EV con pembro? Esto se sintetiza de la siguiente manera. Hay unos criterios de exclusión que plantean en el ensayo clínico, como el mal control metabólico, hiperglicemias, neuropatías que sean muy avanzadas, que tengan impedimento para el uso de inmunoterapia, enfermedades autoinmunes que estén relacionadas. Esas fueron las principales limitantes. Sin embargo, tras ver los resultados tan contundentes en supervivencia global, yo creo que se sintetiza más en quién no va a ser, quién no debería recibir el EV. En este momento, ya que tenemos la aprobación y ya que tenemos el uso de esta terapia, sin duda alguna debe ser el tratamiento estándar para estos pacientes, independiente de que sea un urotelio alto, independiente de que tengan diferenciaciones de igual forma histológicas, que algunas veces llegan a ser desafiantes. Dentro de esas diferenciaciones, hago la aclaración, los subtipos neuroendocrinos son totalmente diferentes, entonces eso sí, saquémoslos de la bolsa y dejemos al resto de diferenciaciones dentro del estándar, y todos los pacientes, sin duda alguna, deben recibir esta terapia, a menos de que tengan una contraindicación absoluta de esto. ¿Hay algún porcentaje? Como que si yo tengo más de 50% de escamoso, ¿ya no lo puedo considerar? Eso es muy interesante, Estefanía. Aplica, y tú ves en el diseño de los estudios de enfortumab vedotin, la mayoría de todas esas diferenciaciones usualmente tienen que ser menor del 50%. Sin embargo,
tú ves los datos de estas poblaciones con diferenciaciones escamosas, con otro tipo de diferenciaciones histológicas, con células en anillo de sello, con diferentes histologías, van a tener los datos replicados. Diferente neuroendocrinos y diferente neoplasias hematológicas primarias de la vejiga, que son muy inusuales, pero pues hemos visto un par de casos. Pero esas dos poblaciones son las que se excluirían inicialmente del uso de esta combinación. Bueno, ¿y en qué pacientes lo pensaría un poquito más? Yo creo que ahí vienen discusiones de acceso, ¿sí? ¿Qué es en la práctica médica en Colombia utilizar esta combinación? Una maravilla. Pero si tú tienes la indicación de INVIMA y no tienes continuidad del tratamiento y que pueden haber barreras en la continuidad tanto del Pembro, del enfortumab vedotin, uno pensaría, bueno, de pronto me voy un paso atrás y continúo con quimioterapia. Entonces ahí va más que todo las cuestiones de acceso, los que tienen muy mal control metabólico, los que tienen enfermedades autoinmunes, que tengan uso de biológicos inclusive, que tienen que personalizarse en las juntas multidisciplinarias. Pero el resto de pacientes, sin duda alguna, los utilizaría y en esos pacientes que se superan esas barreras de acceso. ¿Usted considera que influye la carga tumoral o la necesidad de una respuesta rápida para tomar también la decisión de iniciar con esto? Es que Estefanía, son impresionantes los datos de, usted sabe que nosotros manejamos, y usted también maneja mucho, carcinoma urotelial de vejiga y estos pacientes llegan en muy pobres condiciones, en muy malas condiciones, con funcionalidades limítrofes y el uso de esto va a dar las tasas de respuesta objetivas y va a dar la mejoría sintomática franca, inclusive después del primer ciclo. O sea, la combinación es supremamente efectiva, inclusive supera las expectativas por creces de lo que se ve en las combinaciones de quimioterapia, utilizando gemcitabina cisplatino principalmente, que es el que da más tasas de respuesta, y uno no ve los datos, no ve en la clínica que esos pacientes se recuperen tan pronto como uno ve usualmente cuando uno utiliza el enfortumab vedotin con Pembro. O sea, es una cosa sorprendente. Uno remembra ahí el efecto Lázaro que uno utiliza en otros ITK a pesar de pobres funcionalidades y uno ve aquí contundencia en el manejo, que esos pacientes que están muy sintomáticos superan la enfermedad y siguen en el mantenimiento del tratamiento. Bueno, hay otro debate que es muy interesante con esta combinación y es que usamos un anticuerpo que está dirigido a nectina muy potente y un inhibidor de checkpoint desde la primera línea. La preocupación sería como, ¿estamos quemando dos líneas de entrada? Uno ve varios estudios que se han hecho en secuencialidad. Hay un estudio muy interesante que es el UNITE, que lo dirigió la doctora Nasli Isman y que dan la combinación de quimioterapia, dan el mantenimiento con avelumab y después dan el EV. Los datos son muy discretos, Estefanía, discretos en el sentido, no que sea una mala opción de tratamiento, es una muy buena opción. Sin embargo, si usted tiene de primera entrada la combinación, sin duda alguna no está quemando una entrada, no está quemando más líneas de tratamiento a posterior. Lo que sí llama la atención y que usted contaba es la biomarcación en cáncer de vejiga. Lo que hemos visto en cáncer de vejiga es que la nectina 4 no es un buen marcador ni por inmunistoquímica, no es un buen marcador por secuenciación de nueva generación. Lo que está siendo muy disruptivo en este momento es el Signatera, el ctDNI para estos pacientes. Entonces, en base a eso requerimos una biomarcación para perfilar mejor los pacientes, porque pues hay unos pacientes que no se benefician de esa intensificación, puede ser un poquito más de lo que necesita, sin embargo, pues uno no debe dejar de ofrecer a los pacientes estos tratamientos que son tan contundentes. ¿Y qué es lo mejor disponible? Y que es lo mejor disponible, sí señor. Listo. Bueno, la magnitud del beneficio entonces justificaría usar EV con Pembro upfront, incluso en pacientes que fueran fit para platinos. Sin duda alguna, fit, unfit, como usted quiera, de altos, bajos, chicos, medianos, gordos, flacos, como usted lo quiera. La cosa, siempre el problema es el acceso. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la quimioterapia ahora? Va a quedar subrogada y va a quedar desplazada a una tercera línea, después a la progresión de la enfermedad, que no sabemos qué va a pasar. Nosotros no tenemos disponible ahorita otras terapias dirigidas anti-EGFR, que es lo que seguiría en principio después de una progresión de esto, que es como el erdafitinib con los estudios TOR,
que sería una muy buena opción de tratamiento para aquellos que salgan positivos. Hay otros estudios que son más discretos con el uso de taxanos. Hay tratamientos con eribulina después a la progresión que son bien interesantes. Sin embargo, pues estamos en la época de los ADCs, Estefanía, y están desarrollándose múltiples ADCs. ¿Qué para, es ADC? Explíqueles a todos qué es ADC. El ADC son los anticuerpos conjugados. Entonces, estos anticuerpos conjugados, haga de cuenta que cogen y un marcador de la célula tumoral llega, se pega y haga de cuenta que le mandan una bomba nuclear dirigida. Y solo es a las células tumorales, ahorrándole todo el resto de la toxicidad. Entonces es bien interesante el desarrollo de nuevas moléculas. Hay muchos marcadores adicionales en cáncer de vejiga, inclusive pues en temprano combinaciones con esto. Es decir, viene una época bien bonita para el cáncer de vejiga a la progresión inclusive del EV-Pembro. Uno de los puntos clave ahora que llega a Colombia es el manejo práctico de la toxicidad, porque la supervivencia es impresionante, pero los efectos adversos requieren un seguimiento cercano. Entonces, ¿cuáles son las toxicidades más críticas que debemos anticipar en la consulta y cuáles serían como las red flags que tenemos que tener en cuenta para ir como con más cautela? Yo creo que la discusión se centra en lo más frecuente, ¿sí? Usted va a tener toxicidad dermatológica, que es lo más frecuente, toxicidad por neuropatía y toxicidad metabólica. Usted sabe que la mayoría de los que nos formamos acá en Colombia somos internistas y los que no se formaron acá en Colombia también tienen un amplio bagaje y conocimiento en medicina interna. Entonces es equilibrar, digamos, en esos pacientes que tienen mal control metabólico, ajustar esto y ir de la mano de un manejo bien con hipoglicemiantes, con el uso de insulinas, para evitar no usar esta terapia que es supremamente efectiva. Usualmente nosotros en la consulta no tenemos disponibilidad de tiempo para compensar todo esto, pero en un manejo multidisciplinario, si usted tiene a un internista, un endocrinólogo disponible, sin duda alguna no le debe impedir eso. Uno, la toxicidad dermatológica, que es una de las cosas que hemos visto que se presenta en todas las latitudes aquí en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en todas partes la hemos visto, y es muy variante, depende de la región. La cosa es enseñarle a los pacientes cuáles son esos signos de alarma. Y no solo a los pacientes, sino a las personas que van a aplicar el medicamento, a las enfermeras, instruirlas como, venga, mire, puede pasar desde un eritema hasta una complicación bien severa como un Steven Johnson, pero haciendo una detección temprana se pueden mitigar todas estas toxicidades. Y de igual forma, instruir al paciente en medidas de protección, como uso de protector solar con SUV mayor de 50, cremas hipoalergénicas, hidratación de la piel, evitar el sol en esos picos altos de SUV. Es decir, usted puede llegar a prevenir y ayudarle al paciente. Y a medida que se va presentando estas toxicidades, usted empieza a hacer intervenciones, como el uso de antihistamínicos, como el uso de esteroides orales, inclusive en reacciones graves, como para hospitalizar al paciente, usted puede utilizar esteroide endovenoso para mitigar todo este tipo de toxicidades. Entonces, pues, en parte es detección temprana y tener el grupo disponible para manejar este tipo de toxicidad dermatológica. Y en la neuropatía, si uno debe ser muy cauto con esto, y es que esas toxicidades grado 2, de golpe usted mira qué tan severas son, pues para impedirle continuar con el EV principalmente, pero pues usted puede dar recomendaciones, inclusive con varios líderes de opinión aquí de Argentina, hemos visto que utilizan terapias como frío durante la infusión y que eso puede llegar a tener algo de impacto para disminuir el deterioro de la neuropatía. Entonces es mitigable, se tiene que detectar temprano y que el grupo multidisciplinario esté siempre pendiente del desarrollo de alguna de estas toxicidades. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles serían como los consejos para el urólogo o el urólogo oncólogo que apenas va a empezar a usar la combinación? Sí, pues yo creo que la comunicación asertiva, eso es lo más importante para un urólogo oncólogo que vaya a desarrollarlo. Es decir, si un oncólogo empieza un paciente con EV-Pembro, está pendiente de las toxicidades hematológicas, de la toxicidad relevante, pero de pronto el urólogo oncólogo que está o el urólogo que está manejando en conjunto el paciente llega y detecta alguna lesión eritematosa o que el paciente le reporte algo adicional, sin duda alguna llega una llamadita al oncólogo, le dice como, oiga,
está haciendo este tipo de toxicidad, de pronto a usted se le pasó, no le dijo a usted, por favor verifique y haga las medidas pertinentes para que esto no siga progresando. Ok, entonces, dentro de esas señales de alarma que nosotros podemos detectar, ¿hay alguna que justificaría interrumpir la terapia? Claro que sí. Usualmente, y usted que cuando sabe cómo se maneja esto, nosotros nos guiamos por el CTCAI, ¿sí? Que es el que mira las toxicidades de las terapias. Entonces, ¿qué mira puntualmente esto? Toxicidades grado 1, grado 2, grado 3. Usualmente las grado 3 se tienen que hospitalizar, pues depende de la gravedad y del acceso también que tengan los pacientes, y pues en ese momento usted los tiene que interrumpir, sin duda alguna, ¿sí? Cuando esas toxicidades grado 3. O las grado 4 que necesitan inclusive estancias en cuidado intensivo, uno llega y piensa de golpe que esos pacientes sí toca descontinuar definitivamente el enfortumab vedotin. Sin embargo, hay que tener mucha precaución porque pues, los pacientes no es que salten de repente a una toxicidad grado 4. Entonces, en ese momento, grado 4, grado 3, toca detenerla. El grado 2 se puede manejar ambulatorio con intervenciones locales para mitigar toda esa sintomatología que tienen los pacientes, e inclusive en algunos grado 3 y grado 4 nosotros los oncólogos empezamos a disminuir un poco las dosis del tratamiento. Y hay que, un detalle puntual para las personas que han manejado el enfortumab vedotin en el escenario metastásico recurrente a la inmunoterapia, es que el A39, el enfortumab vedotin va día 1 y 8. No va día 1, 8 y 15, como se presenta en los otros escenarios. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para hacer los ajustes de las dosis. Bueno, entonces el A39 fue un estudio que no dependió de biomarcadores, pero mirando hacia el futuro, ¿qué biomarcadores le gustaría tener para seleccionar mejor a estos pacientes? Es importante tener en cuenta, ahorita pues nosotros hacemos una secuenciación de nueva generación, que mira pues todas las secuencias exómicas del DNA del tumor, principalmente en caso de vejiga. Sin embargo, esos marcadores como la nectina, el PDL1, inclusive las mediciones con CPS, esto no ha demostrado datos predictivos, inclusive en algunos casos dan pronóstico, pero no impactan sobre una decisión de inicio de tratamiento. Lo que está más disruptivo en este momento, Estefanía, es el Signatera, es el ctDNA sobre el tumor, ¿sí? Pero explíquenos, como masticado no para oncólogos, sino para urólogo y urólogo general, que es el DNA circulante, ¿sí? El DNA circulante es, después de usted recibir un tratamiento con EV-Pembro, usted, en algunos casos, usted responde completo al tratamiento. Entonces, usted no va a tener células circulando, ¿sí? Y al no tener células circulando, pues no va a tener tumor. Entonces, inclusive, Estefanía, hay algunos casos que uno ve que hacen esas respuestas completas con ctDNA negativo, y uno se plantea en escenarios más tempranos inclusive el uso de cirugías tan grandes y tan mórbidas como es una cistectomía. En el escenario metastásico no ha sido validado, ¿sí? Probablemente empecemos a ver más ensayos dentro de toda la comunidad de cáncer genitourinario con mayor validación sobre el ctDNA, pero en este momento no tenemos una predicción de qué paciente debe tener esta terapia con EV-Pembro como primera opción de acuerdo a un biomarcador. A ver, espere, entonces lo que yo entiendo es, ¿el ctDNA me serviría para saber si el paciente está en respuesta completa, podría decirse, y definir? Eso está más validado en enfermedad localmente avanzada y musculoinvasora. Ajá. ¿Sí? En enfermedad avanzada, usted ya sabe que si tiene en el pulmón, tiene células circulantes. En algunos casos, y en el estudio en el A39, usted ve que hay respuestas completas, pero de ahí a suspender un tratamiento con una enfermedad tan agresiva como esta, uno lo pensaría dos veces. Entonces, no tendría tanta validez, pero los ensayos clínicos van a empezar a migrar y van a empezar a validar otro tipo de biomarcadores que probablemente nos lleven a la predicción de qué paciente sería el perfecto candidato a recibir la combinación. Y igual, como le decía, se presentaron los datos de toripalimab con disitamab vedotin para enfermedad ER2.
Nosotros no tenemos acá en Colombia, no hacemos sistemáticamente medición de ER2 en vejiga. Puede llegar a ser una terapia bastante interesante para algunos pacientes que sobreexpresen este marcador, pero pues no tenemos datos locales sobre en este momento. Bueno, entonces según todo eso que usted nos dijo, el FGFR y el ER2 serían marcadores que nos servirían en el escenario metastásico. ¿Y el ctDNA entonces en qué escenario es útil? Usted lo podría utilizar sin duda alguna en la enfermedad localmente avanzada. Inclusive apoyándose de radiología, un paciente que usted tenga con una terapia sistémica y le hace una respuesta completa por imagen, usted le hace la correlación con un ctDNA como una firma como Signatera y usted puede inclusive abolir el procedimiento quirúrgico en ese paciente. Considerarlo curado tanto sistémicamente como por imagen. Exactamente. Ok, entendí. El problema ahí, Estefanía, es enseñarle a los radiólogos a hacer una adecuada lectura del BIRATS, porque nosotros nos hemos llevado muchas sorpresas que no hay correlación patológica. Entonces, inclusive hacer una cistoscopia y pegarle una evaluada en la cicatriz, hacer una biopsia ahí también podría tener un rol bien interesante para hacer una correlación de esa respuesta completa. Bueno, entonces ahora que la combinación está aprobada en Colombia, ya la conversación cambia. Ya no es si esto funciona, si no funciona, sino cómo lo vamos a implementar en nuestro sistema. Entonces, ¿cuáles son los retos que usted ve para usar EB-Pembro en Colombia? El costo de la terapia. Con el costo, pues hay varias observaciones. Primero, pues detrás de toda la logística de este tratamiento tan innovador y tan superior con respecto a todo el tratamiento, hay varias farmas detrás. Entonces, pues probablemente ellos empiecen a trabajar en el acceso y en optimizar los costos de la terapia. Y de igual forma, pues nosotros, para asegurarnos de que a nosotros nuestros pacientes reciban esta terapia tan innovadora, vamos a tener que empezar a hablar también sobre el adecuado uso de esta terapia y no solo esto, sino decirle las observaciones a la farma que le están aplicando uno, le están aplicando otro, es decir, toca empezar a tener esas discusiones con la farma para asegurarnos de que nuestros pacientes reciban el tratamiento. Bueno, antes de cerrar, entonces vamos con una tendencia de redes sociales que es el ping pong. Vamos a hacer esto rápidamente para concluir. Le hago una pregunta y usted me responde de forma resumida cómo vamos a tratar a estos pacientes. La primera sería, tipo de paciente que considera especialmente valioso para esta combinación. Todos. Un error frecuente que debemos evitar al iniciar Pembro-BB. Pensar en costo. Un consejo práctico que siempre funciona para prevenir o manejar la toxicidad. Manejo multidisciplinario. Una frase corta para definir esta nueva etapa en cáncer de vejiga. Contundente. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación tan clara y tan aterrizada a nuestra realidad. La aprobación de Pembro-BB abre una nueva etapa en el tratamiento de cáncer urotelial en Colombia y creo que este tipo de espacios ayudan muchísimo a implementarlo de forma segura y responsable. A todos los que nos escuchan, recuerden que pueden encontrar más contenido en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Martín. Gracias, Estefanía. Gracias a todos. Chao.